Bienvenidos al primer video del módulo 2, Criminología del Desarrollo. En este video revisaremos diferentes teorías explicativas asociadas a las conductas delictivas durante la adolescencia, así como diferentes trayectorias. En estos últimos años se han visto diversos casos que han cobrado relevancia en los medios. Habría que preguntarnos si realmente habría una teoría que podría explicar casos tan diversos. La primera teoría que revisaremos es la teoría que comprende el delito como una elección. Para ello se parte del supuesto de que el delito es una elección racional. Esta elección se basa en la libre elección del sujeto que comete la acción y considera que el sujeto vive dentro de un contexto social y mantiene un contrato social con la sociedad a la que pertenece, comprometiéndose a acatar ciertas normas de convivencia que han sido generadas por consenso. Asimismo, esta sociedad plantea castigos para aquellas personas que no cumplen con estas reglas de convivencia. Aquí nos encontramos con la teoría de la disociación, la cual posee tres componentes. Son la certeza, la prontitud y la dureza. La certeza hace referencia a la seguridad con la que el sujeto sabe que llegará a la pena. La prontitud, al tiempo que demora en llegar el castigo desde que se comete el crimen. Y la dureza, que está relacionada a la intensidad de la pena y su proporcionalidad respecto al delito cometido. En esta teoría, debido a la proporcionalidad y la intensidad de la pena, el sujeto sopesará el castigo versus la recompensa que puede obtener al quebrantar la norma. Sin embargo, muchas investigaciones han señalado que la teoría de la disuasión suele no funcionar. El incremento de la intensidad o dureza de las penas no suele disminuir la frecuencia del crimen. Esto resulta particular debido a que el castigo es algo que funciona bastante bien en el aprendizaje, en diversos experimentos psicológicos. Sin embargo, si tenemos en cuenta los otros componentes, como vienen a ser la prontitud y la certeza, nos encontramos con elementos que también influyen en la decisión. Mucha gente que comete infracciones o crímenes lo hace más bien teniendo la certeza de que no será atrapado, pues la mayoría de crímenes no llegan a ser castigados o detectados. Por otro lado, en el sistema judicial de muchos países y en el nuestro, no hay una prontitud entre el crimen realizado y el castigo que se da, dado el proceso judicial. Por otro lado, tenemos la teoría de la oportunidad del delito, la cual está muy ligada a la teoría anterior del delito como elección. Esta considera que las tasas de criminalidad en una sociedad aumentan porque para ciertos sujetos hay algunos cambios en la rutina. Estos pueden ser el aumento del tiempo pasado fuera de casa, que puede darse bastante en los jóvenes, lo cual los aleja de la vigilancia de sus cuidadores. Por otro lado, están los continuos desplazamientos. Esto genera un aumento de oportunidades para que se dé el delito, lo cual requiere estas tres condiciones, que son que haya delincuentes motivados, ya sea por un motivo económico, víctimas apropiadas, es decir, que estén distraídas o que sean víctimas vulnerables, y ausencia de protectores eficaces, como podría ser la vigilancia de los cuidadores del menor, o también mayor cantidad de oficiales de la ley en la calle. Esto llevaría a un aumento de la violencia en la sociedad y un aumento de las tasas de criminalidad. Luego, nos encontraríamos con la teoría general de la atención de Agnew. Esta señala que va a haber diversos estresores que van a frustrar al individuo que lo llevarían a cometer el acto delictivo como un modo de aliviar la tensión. Estas pueden venir de diferentes fuentes. Una de las fuentes generadoras de estrés sería la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos, es decir, logros sociales que serían vistos positivamente por otros. Por otro lado, estaría la privación de gratificaciones esperadas y el sometimiento a situaciones aversivas, como el rechazo social o la marginación. Esto llevaría al sujeto a experimentar emociones negativas, como el disgusto, la depresión, el miedo y la ira, siendo esta última lo cual brindaría mayor energía para realizar la acción. Por último, se llevaría a cabo la conducta de un acto delictivo como una alternativa de aliviar la tensión generada. Por otro lado, la teoría de la contención señala que hay ciertas presiones ambientales, incitaciones ambientales e impulsos propios del individuo. Esto se suma a falta de controles externos y falta de controles internos, tales como la autorregulación, autocontrol, tolerancia a la frustración. Esto llevaría al sujeto a cometer el acto delictivo. Por otro lado, tenemos el modelo de Elliot, Huizinga y Agathon. Este modelo brinda una mirada integrativa respecto a la conducta delictiva,
ya que reconoce que existe una tensión de carácter social. Por otro lado, existe una socialización inadecuada y diferentes niveles de desorganización social. Estos tres factores llevan a débiles vínculos convencionales, es decir, vínculos de socialización poco adecuados y débiles, ocasionando poca motivación con la escuela e incluso deserción académica. En el lado familiar podría ocasionar conflictos, exclusión familiar, carecer de soporte social. Ante esta figura de exclusión social, los adolescentes pasarán a buscar a un grupo de referencias similares a él mismo, por lo que termina involucrándose con amigos delincuentes o grupos de pandillas. Esto facilita la aparición de conductas desviadas, al igual que su mantenimiento. Otra teoría integrativa de la conducta delictiva es la de Jessor y Jessor, quienes plantean que existen variables antecedentes, variables psicosociales y variables conductuales. Para las variables antecedentes, considera bastante importante las características de los padres, como podría ser su nivel educativo, religión, trabajo, etc. Por otro lado estaría la estructura familiar, considerando factores como el venir de hogares desestructurados, monoparentales o con cuidadores negligentes, así como un número significativo de hermanos, lo cual dificulta el cuidado y la atención individual. Luego, en cuanto a las variables psicosociales, se considera la personalidad como eje central, debido a que a ella se ligan los procesos cognitivos que generarán las creencias del sujeto e influyen en la motivación, sistema de valores, percepción de control e incluso la percepción que el sujeto tiene respecto al ambiente en el que se desenvuelve. Esto también influirá en las variables conductuales, ya que ciertos ambientes favorecen la disciplina. Estos suelen ser ambientes estructurados, con normas claras de convivencia, como la escuela, iglesia u otras asociaciones. A falta de estas, el sujeto tendrá mayor riesgo de cometer alguna conducta desviada o fuera de la norma. Finalmente, dentro de las teorías integradoras, pasaremos a ver la teoría integradora de Farrington. Esta se centra en explicar el inicio, la persistencia y el desistimiento de la conducta delictiva. Para el inicio se parte de un sentimiento de frustración o ira al no conseguir lo que se desea del entorno social. Esto energiza al sujeto y le brinda la motivación para la posible elección de métodos ilegales para conseguir sus objetivos. La persistencia dependerá de la percepción respecto a la utilidad esperada versus la utilidad realmente encontrada en el acto. Esto llevaría a una estabilidad de la tendencia antisocial. Por otro lado, el desistimiento puede ocurrir si el sujeto mejora sus habilidades sociales, al igual que sus competencias para trabajar y conseguir sus objetivos a través de medios legales. Un eje en común que se suele observar es la personalidad psicopática. Si bien no es algo que suele explicar la mayoría de conductas delictivas, puede explicarlas para un reducido grupo de personas, las cuales pueden tener una mayor peligrosidad. Al revisar los criterios para el trastorno antisocial de la personalidad en el DSM-4TR, nos encontramos con los siguientes criterios. En primer lugar, se tiene en cuenta el fracaso para adaptarse a las normas sociales, la deshonestidad, impulsividad, irritabilidad y agresividad, despreocupación imprudente, irresponsabilidad persistente y falta de remordimiento. A partir de esta clasificación, ha habido algunas reformulaciones para la versión del DSM-5. En esta versión, los criterios para clasificar a un sujeto con trastorno de personalidad antisocial se basan principalmente en que cumpla con características individuales de personalidad patológica. En primer lugar, se menciona que deben existir alteraciones funcionales significativas de la personalidad, manifestadas a través de déficits en el funcionamiento individual, lo cual se puede dar a nivel de identidad, en el sentido de egocentrismo, autoestima derivada del propio beneficio personal, el poder o el placer, autodirección, entendida como el establecimiento de metas basadas en gratificaciones personales, ausencia de valores procesales, tal como indica el fracaso para adaptarse a comportamientos moralmente normativos tanto en términos legales como culturales. En segundo lugar, destacan los déficits a nivel interpersonal. En ese sentido están en primer lugar la ausencia de empatía y la incapacidad para establecer relaciones íntimas y cercanas con los demás. Por otro lado están los rasgos de personalidad patológicas que se encuentran en los siguientes dominios. Hostilidad, caracterizada por manipulación, falsedad, insensibilidad emocional, ira y hostilidad. Por otro lado se encuentra la desinhibición, caracterizada por la irresponsabilidad, impulsividad y mayor asunción de riesgo. Entonces, en base a estos criterios, ¿qué podemos entender por psicopatía? Podemos decir que es un patrón de personalidad que incluye tres componentes.
los rasgos afectivos, los rasgos interpersonales y los rasgos conductuales. Esto nos llevaría a concluir que la psicopatía es un perfil de personalidad que podría ser abordado desde una perspectiva multidimensional. Asimismo, cabe recordar que hay varias consecuencias asociadas a este perfil de conducta psicopática. Entre ellas encontramos el comportamiento agresivo, la conducta delictiva, el consumo de drogas y la violencia doméstica, lo cual sumado contiene un alto coste social y sanitario o de salud pública. A partir de todo esto surge la pregunta respecto al origen de este perfil de personalidad. ¿En qué momento del desarrollo se inicia ese trastorno de personalidad? De acuerdo a Moffitt, podemos apreciar dos patrones respecto a la trayectoria de la delincuencia. La primera refiere a un patrón persistente a lo largo del ciclo vital, el cual incluye las siguientes características: que sea de inicio temprano, que exista una interacción entre la vulnerabilidad individual y un ambiente hostil, lo cual nos llevaría al inicio de una conducta antisocial persistente, severa y agresiva. Por otro lado, está el patrón limitado a la adolescencia, que se caracteriza por lo siguiente: que el inicio se dé durante la adolescencia, puede ser interpretado como una forma exagerada de dar el salto evolutivo, y es un fenómeno de cierta manera frecuente, temporal y hasta cierto punto en algunos casos normativo. Además, está asociada con la impulsividad, el consumo de drogas y las conductas delictivas. Esto sigue incorporado en el DCM-5, permitiendo hacer una diferenciación de inicio temprano o inicio adolescente en el trastorno disocial. Sin embargo, cabe reflexionar sobre si estas categorías son realmente homogéneas o si más bien dentro de una categoría de inicio temprano o inicio adolescente hay tipos con distintos niveles de riesgo. En relación a la propuesta de Moffitt, han surgido algunas críticas que cuestionan si realmente se está hablando de dos trayectorias distintas, o si más bien se trata de la manera en la que se ven los resultados. Los críticos de esta propuesta resaltan que al hacer un corte en el tiempo se pueden ver adolescentes con ambas trayectorias. Sin embargo, al observar casos de manera individual y verlos de manera longitudinal, la principal diferencia sería que al iniciar temprano se acumulan una mayor cantidad de factores de riesgo y se genera un efecto de bola de nieve que genera que más adelante haya una mayor gravedad. En este sentido, la propuesta de Frick añade un aspecto más al diferenciar que en el inicio temprano hay un patrón persistente y otro limitado a la infancia. Este último describe lo que sucede con la mayoría de problemas de conducta en la infancia, los cuales tienden a disminuir con el paso del tiempo. Dentro de los niños que se encuentran en el patrón persistente se podría discernir entre aquellos con rasgos psicopáticos y aquellos sin estos rasgos. Al respecto, las investigaciones han encontrado que la persistencia en conductas problemáticas puede ser más explicada por los rasgos psicopáticos que por los problemas de conducta. Esto ha llevado a que en el DCM-5 también se incorpore la propuesta de Frick en la especificación de si un niño o adolescente presenta rasgos de dureza o insensibilidad emocional. Finalmente, en lo que respecta a los patrones de desarrollo de la conducta delictiva, algunos investigadores han llegado a dos tipos de clasificaciones. Una primera clasificación de estos patrones es el camino manifiesto y el camino encubierto. El camino manifiesto describe un patrón que puede iniciarse con agresiones menores, escalar a peleas físicas y culminar en violencia grave, mientras que el camino encubierto podría comenzar con robos o mentiras frecuentes, seguir con daño a propiedad, fraude, robos al paso y culminar en hurtos o robos de carros. La otra clasificación se basa en el tipo de comportamiento, en el cual se distingue la agresión reactiva y la agresión proactiva. La agresión reactiva está constituida por una reacción impulsiva defensiva ante amenazas reales o percibidas. Se manifiesta ira, atribuciones hostiles de la conducta de otros y dificultad para el autocontrol. Este patrón se vería más beneficiado de intervenciones basadas en el control de la ira. El otro patrón sería el de reacción proactiva, la cual suele ser más sutil, instrumental y premeditada. Es ofensiva y busca un fin. Este patrón está más relacionado con rasgos psicopáticos, actitudes positivas hacia la violencia y modelos antisociales. Este patrón se vería más beneficiado de intervenciones que fomenten actitudes positivas hacia la no violencia y empatía.